pedagogía, procesos y formación. Esto es Cultura y Educación. Muy buenas tengan todos y todas. Un abrazo fraterno. Bienvenidos a esta jornada de pedagogía para la paz de la Corporación Escenarios para la Paz, EPAS. Su amigo y servidor Javier Felizola les da una cordial bienvenida. Y bueno, estamos en la Semana por la Paz y este programa hace parte de la Semana por la Paz. Y quiero pues informarles que este es uno de los programas que venimos haciendo. El primer programa que hicimos aquí se llamó Movimiento Nacional por la Paz, que se hizo hace más o menos unos 3 o 4 meses. Una vez que se creó el caos del Ejército de Liberación Nacional en el Catatumbo, se da inicio a este movimiento. No hemos visto que se haya movido más. Surgió aquí en el centro, en el auditorio del Centro Cultural Gabriel García Márquez del barrio La Candelaria de Bogotá, pero no ha vuelto a surgir. Está callado, se acabó, comenzó y no se ha oído más. También tenemos un tema que hemos planteado aquí en una de nuestras columnas aquí abajo, que la pueden buscar, y es la Asamblea Nacional Constituyente desde la perspectiva del Acuerdo de Paz del 2016 entre el Gobierno Nacional y la FARC. De ahí se planteaba una tesis muy interesante que ustedes la pueden investigar allí. Tercera, en la semana pasada hicimos un programa muy hermoso que se llamó Categorías paradigmáticas y formas de abordaje para la construcción de paz en escenarios escolares, Bogotá 2025. Precisamente a partir del primer encuentro de gestores de paz escolares que organizamos con la Corporación EPAS aquí en Bogotá el 6 de julio de este año en el auditorio del Centro de Memoria Histórica y Paz de la Alcaldía de Bogotá. Ese es un ejercicio maravilloso que lo invito para que lo busquen aquí abajo también en nuestro canal. Se llama Categorías paradigmáticas y formas de abordaje para construcción de paz en escenarios escolares Bogotá 2025. Y también la semana pasada hicimos un cuarto programa sobre la Semana por la Paz que se llamó Congreso Nacional Constituyente Afrocolombiano 2025, un programa que se lo dedicamos también a los afro y a la Semana por la Paz. Hoy tenemos un tema maravilloso, un tema hermoso que nos ha llamado la atención con un grupo de jóvenes, mujeres y caballeros muy inteligentes, muy importantes, que han tenido claro el proceso de paz de Colombia. El tema de hoy se llama El estallido social y su esclarecimiento de la verdad para la construcción de paz en Colombia. Repito, el estallido social y su esclarecimiento de la verdad para la construcción de paz en Colombia. Este grupo de invitados que tenemos hoy hacen parte de Marginarios, una plataforma creativa de memorias, verdades y resistencias que nace en Cali, pero que hoy ya tiene una perspectiva nacional. Quiero entonces presentar a nuestros invitados y vamos a llamar entonces a nuestra amiga Laura Domínguez. Laura, bienvenida. Laura es abogada, especialista en Derecho Constitucional, investigadora de violaciones a los derechos humanos relacionados con el ejercicio de la protesta social en Colombia. Óigame bien. Y coordinadora del Espiral de Investigación e Incidencia de Marginarios. Laura, bienvenida a la Revista Internacional Contraportada y a la Semana por la Paz. Buenas tardes, es un gusto estar acá. Muchas gracias por esa bienvenida y espero que este sea un espacio muy enriquecedor para todos. Perfecto, Laurita, bienvenida. Bueno, entonces invitamos a Diana Alfonso.
Bienvenida, Diana. ¿Dónde está Dianita por ahí? Educadora popular, licenciada en educación popular, estudiante y artista a la vez, coordinadora de la Espiral de Artes y Pedagogía de la plataforma Memorias de Marginarios, que es una plataforma creativa de memorias, verdades y resistencia de Cali. Diana, bienvenida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Dianita? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y con muchas expectativas frente al espacio y a lo que podamos reflexionar en la charla. Gracias, Diana. Michael Tupaz. Bienvenido. Michael es poeta, artista, vocero del punto de resistencia Bocha Pacífica, Resiste, en Cali. Punto de resistencia Bocha Pacífica, Resiste, en Cali Valle. Coordinador creativo de Marginarios, es la plataforma invitada hoy, y a su vez él es indígena del pueblo de los Pastos, Nariño. Mi querido Michael, gracias por atender nuestra invitación. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Comentar también y agradecer que estamos muy contentos de estar aquí. Pues ha sido un esfuerzo de todos nosotros de poder lograr poner este debate en el centro, pues, de los debates nacionales en este momento, y agregar también que en este momento estoy también cursando el programa de estudios políticos de la Universidad del Valle, ya en segundo semestre. Muy bien, Michael. Bienvenido, Michael, Diana y Laura, a esta su revista internacional Contraportada, en su escenario Construcción de Paz, de la Corporación Escenarios para la Paz, una corporación que nosotros creamos en el 2016 a propósito del acuerdo de paz que se llevó a cabo en La Habana, que se firmó en Cartagena, que después se firmó en el Teatro Colón, y desde entonces hemos venido impulsando, por un lado, los acuerdos de paz, y por otro, la construcción de una nueva cultura de paz en Colombia desde diferentes escenarios. Una de nuestras banderas ha sido, esto en los últimos años, es que la paz no solamente se construye con los grupos alzados en armas, con las guerrillas, con las bandas criminales, que es importante y creemos que hay que apoyarlo, pero que también se construye desde escenarios escolares, universitarios, barriales, veredales y desde las ciudades. Por eso el tema de hoy tiene que ver con pedagogía urbana, pedagogía para la paz urbana, y ese es uno de los temas que vamos a ver hoy. Decíamos que el tema de hoy es precisamente en esa perspectiva el estallido social y su esclarecimiento de la verdad o su comisión de la verdad para la construcción de paz en Colombia. Es un tema maravilloso y aquí tenemos actores directos de Cali, que ha sido una de las ciudades más representativas en este escenario de lucha histórica como fue el estallido social que se llevó a cabo. Bueno, lo que hemos podido estudiar en estos días es que ya desde el 2019, mi querido Michael, hubo una protesta porque alzaron excesivamente el transporte público en Cali. Y los estudiantes de secundaria y los estudiantes universitarios se molestaron y empezaron a protestar desde el 2019. Y bueno, eso fue como uno de los antecedentes. Pero antes de que avancemos, yo quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes tres o a los tres en un diálogo fraterno, porque esto es un diálogo, un conversatorio, ¿qué es
la plataforma Marginarios? Así brevemente, ¿qué es eso? Marginarios es una plataforma creativa que trabaja por las memorias, por la resistencia, pero por favor, contextualicen a los cibernautas que nos ven a esta hora. ¿Qué es la plataforma que ustedes representan? Michael te puede dar un poquito más de contexto sobre el nacimiento de esta plataforma, por qué se piensa Marginarios, cuál es el origen. Es una plataforma que nace con ocasión del estallido social, con la represión contra los jóvenes que se estaban manifestando, con las demandas sociales que son históricas, que vienen desde mucho antes del estallido y se profundizan con una serie de decisiones de políticas que se abordan por parte del gobierno nacional antes, durante y después del estallido. Entonces, ahí hay todo un contexto de violencias y también contra poder a esas violencias ejercidas por parte del Estado en esta época, de resistencias por parte de la ciudadanía, de organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos, que entonces muestran que hay formas en las que se pueden resistir a esta represión, pero también muestran esta búsqueda permanente de justicia y de verdad por parte de la ciudadanía. Entonces, Marginarios nace en este contexto, en esta necesidad de buscar la verdad y la justicia, en esta resistencia frente a los atropellos por parte del Estado. Y bueno, pues yo creo que Michael o Diana te pueden dar un mayor contexto. En este contexto, Marginarios nace como una apuesta audiovisual para hacer memoria del estallido social, sin embargo se ha ido transformando a ser una plataforma creativa desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas, desde el arte gráfico, la poesía, y asimismo se ha planteado muchas iniciativas y encuentros en la ciudad que permiten articular las distintas voces y las distintas formas de contar de las personas para así poder como narrar cómo han vivido el estallido social y cómo se ha empezado a construir memoria a partir de estos hechos. Michael, ¿quieres complementar algo? Sí, como lo cuentan nuestras compañeras, Marginarios es una plataforma que le apuesta justamente a la movilización de las memorias, las verdades y las resistencias, en esa necesidad por construir justicia, por buscar dignidad, pero como lo mencionaron, también una apuesta de no repetición frente a los crímenes de Estado y las violencias que se han vivido. Pero el nombre de Marginarios pues tiene una historia particular, como lo comenta Diana, nace en el 2022 como una iniciativa de audiovisual, pero que en el tiempo se fue transformando porque justamente en esta búsqueda de construir memoria sobre el estallido social, en el año 2022 también se entrega al país el informe final de la Comisión de la Verdad, Hay futuro si hay verdad. Nosotros comenzamos a leerlo profundamente en un intento de entender cuál era el contexto del país que dio origen al estallido social, y nos encontramos que muchas de las reflexiones, hallazgos principalmente de esta comisión sobre lo que ha pasado en el país en las últimas décadas, permite entender las profundas raíces del por qué se da un estallido social en Colombia después de haber creado una constitución en el 91, apenas 30 años atrás, de por qué se da un estallido luego de haber firmado un acuerdo de paz donde supuestamente estábamos en un posconflicto, pero también muy concretamente se dedica a analizar el por qué el Estado colombiano genera un montón de violencias, no solamente económicas, simbólicas y políticas, sino que también llega a la eliminación física de quienes se oponen al status quo, a lo que se considera normal, a poner por encima de la vida el flujo del dinero y de las mercancías, muy en relación a entender por qué se dan estas dinámicas de violencias de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes que terminan en asesinatos a nuestros compañeros, también desaparición forzada.
y que incluso en Cali, por ejemplo, no sé si ustedes han generado esta reflexión, el estallido social fue como un experimento pequeñito que resume lo que fue el conflicto armado, porque tuvimos paramilitarismo urbano, tuvimos persecución por parte de las fuerzas públicas, hubieron intentos de infiltración por parte de los grupos armados, el tema del narcotráfico fue también, explica muchas dinámicas violentas que se dieron en el marco del estallido, pero más aún muchos de los jóvenes que taparon sus rostros para enfrentarse al Estado y defender este grito del ya basta y exigir un cambio de país, eran nietos, hijos, familiares de las personas que han sido desplazadas de los campos colombianos y del Pacífico colombiano por el conflicto interno armado, que han sido víctimas de esta violencia del Estado, condenadas a la miseria y a ser, como lo dice la comisión, arrimados en las ciudades. Entonces, este proyecto lo que se plantea es reconocer que hay unos imaginarios haciendo referencia a que existen unos pueblos indígenas, a que existen unos pueblos afros, campesinos y otras ideas que habitan en las ciudades, que son unos imaginarios que han sido marginados, y esta es justamente la reflexión que hace la comisión, y desde ahí nosotros venimos construyendo memoria sobre el estallido social. Excelente, muy bien. Bueno, quiero sentar hoy una posición, una tesis que venimos haciendo nosotros en nuestra Escuela Nacional Constituyente y en la Corporación Escenarios para la Paz y en la Revista Internacional Contraportada. Para nosotros este tema es tan importante que el estallido social del 2019, 2020, 2021 es la antesala que se antepuso a la Tercera República, es decir, al cambio, a la transición de una Segunda República feudal, neoliberal, salvaje, con la llegada del presidente Petro, lo que nosotros hemos denominado la Tercera República. La Primera República es la fase indoamericana, antes de 1492, cuando llegan los españoles en el genocidio europeo, porque durante mucho tiempo no tuve claro, pero hoy tengo claro la importancia de no descartar al pueblo indígena, a los pueblos indígenas que estaban antes de los españoles, como una primera república y una segunda que comienza ya con la independencia de Colombia, ¿verdad? En los años 1781, en los 1800, con la revolución comunera, y que se mantiene todos estos 214 años para algunos, quizás un poco más, y comienza la Tercera República el 7 de agosto del 2022 con la posesión del presidente Gustavo Petro en un proceso de transición que nosotros hemos denominado la Tercera República. Y esa Tercera República tiene un antecedente y es el estallido social, que nosotros lo catalogamos como un hecho importante en la historia de Colombia, igual de importante como la séptima papeleta en el proceso constitucional de 1991. Para entrar en este contexto, quiero pedirle al máster central, por favor, que me pase un video sobre lo que sucedió en ese estallido social del 2021. El gobierno de Duque propuso una reforma tributaria que iba a lesionar a los más pobres. Los trapos rojos expuestos en sus casas por familias de estratos bajos y medios fueron un termómetro de la situación. Vino entonces el paro cívico del 21 de noviembre de 2019, que fue enfrentado a sangre y fuego por el gobierno de Iván Duque. La muerte del estudiante Dylan Cruz Medina a manos de un agente del SMAT y la del abogado Javier Ordóñez por la paliza que le propinaron 2 policías en un CAI habían exacerbado los ánimos de los colombianos. El pueblo salió a las calles a reclamar alimentos y a defender el derecho constitucional a la protesta.
El gobierno de Duque respondió con 169 personas asesinadas, centenares heridas, sin ojos, 595 detenidas sin orden judicial y víctimas de tratos crueles, 206 tentativas de homicidios que ocurrieron en 17 departamentos de Colombia, siendo Cali, Popayán, Bucaramanga, Piedecuesta, Bogotá y Soacha las ciudades que pusieron un mayor número de víctimas. Ahí vimos las evidencias tan terribles. Eso apenas es un video, pero hay miles de videos. Yo en mi Facebook tengo cantidad de videos y fotografías de lo que pasó. Pero precisamente en esta fase del conversatorio, ¿qué le podemos decir a los cibernautas, a los estudiantes, a los seguidores de América Latina? Porque este programa lo ve la diáspora en España, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, etcétera. ¿Qué le podemos contar a las nuevas generaciones que van llegando y que no conocen esto? Frente a la pregunta que hiciste, creo que es muy importante recordar que justamente las cifras es uno de los principales puntos de esclarecimiento que tiene esta comisión, este impulso que se requiere hacer de la Comisión de la Verdad, porque hay mucha información, ¿cierto? Hay muchas organizaciones que sacaron diversidad de informes, organizaciones de la sociedad civil, la Fiscalía tiene otra información, la Defensoría de Derechos Humanos otra información. Nosotros nos vamos a tener en este momento a dar la información que ha sido publicada por las organizaciones que vienen impulsando esta exigencia de la Comisión de la Verdad. Y este impulso, la información que ellos han venido recolectando plantea que durante el estallido social, desde el año 2019 hasta el año 2021, en Colombia se han referenciado más de 2.650 personas agredidas en el marco de la represión estatal a la diversidad de movilizaciones que duran en estos 3 años, y que al menos 171 personas han sido asesinadas. Como te decía, esto va a ser uno de los objetos de esclarecimiento, justamente porque hay diversidad de informes, no hay claridad sobre mucha información, y una de las informaciones que, digamos, no se tiene información concreta y clara es justamente sobre las personas que han sido desaparecidas, las personas que han sido condenadas al exilio, que están en este momento fuera del país. Y a esto se suma también las personas que han sufrido lesiones que les han causado pues grave afectación física, como son las afectaciones oculares, quienes han perdido la movilidad de alguno de sus miembros o la totalidad de su cuerpo. Entonces, para decir pues que justamente por eso se exige la Comisión de la Verdad, para que haya un esclarecimiento, no solamente en términos de cifras como números, sino que haya un esclarecimiento en reconocimiento de la victimización que hubo de estas personas por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, también por grupos paramilitares que accionaron en contra de la población que se manifestaba en las calles. Ok, muy bien, muchas gracias, Michael. Entonces, nosotros podemos hacer un poquito de contexto también para agregarle a esto. Las causas de ese estallido en esos años, hace más o menos unos 5 o 6 años atrás, una de las causas que recordamos fue la reforma tributaria del presidente Duque y del ministro que presentó esta reforma, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, y que lo hizo en medio de la pandemia del COVID, ¿no? Eso fue terrible. El alza de las tarifas del transporte público, los estudiantes, el pueblo colombiano, el pueblo caleño, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en la costa también hubo mucho. Yo estaba en Barranquilla en ese momento y viví de primera mano con algunos de mis hijas cómo los jóvenes en Barranquilla también empezaron a protestar de manera fuerte y fueron reprimidos terriblemente por las fuerzas policiales y militares. Se pedía la renuncia del general del ejército Eduardo Zapateiro, se pedía la renuncia del presidente Duque, y realmente pues esto fue una situación terrible. El pueblo pudo protestar contra todo un descontento que había,
Y hoy entonces esta plataforma de jóvenes profesores indígenas, jóvenes licenciados en educación popular, abogados, de la plataforma Marginarios, que es una plataforma creativa de memorias, verdades y resistencias de Cali, pero que se extiende ya por todo el país, tiene un planteamiento fundamental, estimados cibernautas. Y ese planteamiento es el impulso, la promoción, la exigencia respetuosa de una comisión de la verdad que esclarezca lo que realmente sucedió en el estallido social durante el 2019, 2020 y 2021. Y que esta comisión, si es que se plantea como tal, permita esclarecer la verdad, encontrar los verdaderos culpables, quienes dieron la orden para estos asesinatos. Hubo derramamiento de sangre en almacenes Éxito, no se me olvida. En el río bajaban los cuerpos. Todavía había, cuando se cerró el estallido, recuerdo que había más de 400 personas desaparecidas. Más de 14 mujeres violadas en los CAI de policía de Cali y de Medellín y de Bogotá. Entonces, hablemos un poquito, mi querido Michael, Laura, y cómo es eso de plantear entonces la creación de una comisión parecida a la JEP, al Sistema Nacional de Justicia Restaurativa, que nace del acuerdo de paz de La Habana con la FARC. ¿Sí sería igual o tendría otras connotaciones? ¿Cómo es esto? Que es el meollo fundamental de esta conversatorio. La propuesta de la plataforma Marginarios para la creación, el impulso necesario y justo para la historia de este país de una comisión que esclarezca la verdad de lo que sucedió en el estallido social como camino a la construcción de la nueva cultura de paz en la que estamos en Colombia. Adelante, Laura. Y Diana. Primero es decir y recordar que el día de hoy precisamente tenemos un foro sobre el tema, sobre la necesidad de una comisión de la verdad del estallido. Lo tenemos ahora a las 6 de la tarde. Y antes de empezar a contarles por qué, de dónde viene esta exigencia y dar más contexto sobre lo que sucede con las protestas, con las violaciones a los derechos humanos en medio de las manifestaciones, pues es importante que tengamos en cuenta, como lo decía Michael al inicio, este especial vínculo entre el conflicto armado y el estallido social, y asimismo lo que ha sido el trabajo de la Comisión de la Verdad y los hallazgos, las investigaciones dentro de lo que se ha podido por parte de las organizaciones respecto de las violaciones a los derechos humanos en estas manifestaciones. Recordar que la impunidad ha sido un factor de persistencia en el conflicto armado en nuestro país y que aún más lo ha sido en el contexto de las manifestaciones. Todavía no tenemos ese esclarecimiento de los hechos, como también lo mencionaban ahora. Todavía no hay una cifra específica sobre todas las víctimas, tanto las víctimas fatales como las víctimas de diferentes tipos de lesiones, las personas que tuvieron que irse del país, las personas que han sido criminalizadas, porque eso también trata la Comisión de la Verdad, las personas que han sido perseguidas y criminalizadas por la justicia. Entonces, como este preámbulo de por qué la necesidad de una Comisión de la Verdad, y es entendernos que esta Comisión de la Verdad es una propuesta que viene desde hace un tiempo atrás, después, durante y después del estallido. Es algo que se ha exigido por parte de las organizaciones sociales, por parte de las organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos, como respuesta no solo a la represión estatal durante las manifestaciones, es decir, no meramente respecto de la actuación policial en este contexto, sino más allá en cuanto a la actuación por parte de las autoridades, del aparato estatal, del aparato judicial, en la persecución y criminalización de los manifestantes.
Entonces, lo que se ha podido identificar por parte de las organizaciones, por parte de la sociedad civil, es que hay un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. También hay un ocultamiento, hay trabas a las investigaciones, hay investigaciones estancadas. Por otra parte, y esto es importante aquí hacer la división, y es que mientras hay investigaciones estancadas o que todavía siguen mucha información que sigue oculta, ¿no? En cuanto a las violaciones de derechos humanos en las protestas. Por otro lado, está el tema de los procesos judiciales iniciados contra los jóvenes que se manifestaron en las protestas. Entonces, hay toda una serie de instrumentos, de discursos, de herramientas, de narrativas que van desde la opinión pública hasta las autoridades, hasta el Estado, que han facilitado, que han promovido, que han generado la persecución y criminalización de los manifestantes, y también han facilitado, impulsado también este ocultamiento de la verdad. Entonces, de esta, se puede decir, de esta doble connotación que tiene la impunidad en el marco de las manifestaciones, es que nace esa exigencia por parte de la sociedad civil de que se esclarezcan los hechos, de que se esclarezcan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el contexto de las protestas, y que también se vaya más allá y se haga nuevamente esta conexión con esos discursos que han alimentado durante tantos años, discursos y dinámicas institucionales que han alimentado durante tantos años el conflicto armado, cómo tienen esta conexión con lo que pasó durante el estallido social. Y aquí viene, por ejemplo, los hallazgos por parte de una de las comisionadas de la Comisión de la Verdad del Acuerdo de Paz cuando hace su visita a Cali, y es que se identifica este discurso contrainsurgente. Entonces hay un discurso que primero es belicista, es decir, se da en la dinámica de como si se tratara de una confrontación en medio del conflicto armado y no de manifestantes, de civiles que están manifestándose de forma pacífica y que además están indefensos. Y por otra parte, además de darse esta connotación belicista a las manifestaciones, hay además una estigmatización. Entonces ya no solamente son civiles, sino que son criminales o son delincuentes o son vándalos o son terroristas, como todos los discursos que vimos en la opinión pública, y lastimosamente discursos que se reprodujeron tanto en la opinión pública como por parte de los mismos líderes o los mismos liderazgos dentro de las instituciones del Estado. Especialmente lo vimos por parte de la Fiscalía. Estrategias de estigmatización de la protesta, de criminalización del manifestante, de adecuar delitos comunes o delitos menores en delitos tan graves como el terrorismo, cuando y aquí es una precisión, esto ya, pues claro, es desde una perspectiva más jurídica, pero debemos ver cómo desde las mismas instituciones se le dio una connotación tan diferente y tan estigmatizante a la naturaleza de los hechos que estábamos viendo durante el estallido. Si habían actos disruptivos de protesta, si habían desvanes o si habían actos en concreto, ¿no? De violencia como tal, esos delitos, esos actos en lo último que se podrían haber encuadrado o adecuado es en delitos como el terrorismo. Y sin embargo lo vimos acá por parte de las autoridades, cómo se estigmatizó a los manifestantes, y más allá de esta estigmatización se pasó al ámbito judicial de decir que estaban cometiendo delitos de esta índole. Entonces, con todo esto, que les di un poco más de contexto de lo que ha sido estos hallazgos por parte de las organizaciones, de lo que sucedió durante el estallido, es que las organizaciones han dicho: necesitamos una comisión de la verdad que esclarezca estos hechos, estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, esta persecución y criminalización de los manifestantes, y estas doctrinas, discursos, narrativas tras esta criminalización, como es lo que les mencionaba sobre el terrorismo, como es, por ejemplo, lo que hicieron con la llamada primera línea, que se pasó
del contexto de la manifestación a decir que eran una organización criminal, todo un tema que tiene que esclarecerse en el marco de unas acciones concretas, de una investigación de lo sucedido y de acciones dirigidas a esos hallazgos. ¿Qué se hace después de la comisión de la verdad? ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos primero saber lo que sucedió con esa actitud durante el estallido para luego seguir con las acciones dentro de la justicia, con la reparación de las víctimas del estallido, de la represión estatal y todo lo que viene después, que dentro de estos procesos, aquí les estoy hablando, como les dije, desde una perspectiva quizás muy jurídica, pero dentro de todos estos procesos están los procesos de memoria de los que les hablaba Michael. ¿Por qué es necesaria la memoria? Porque está muy relacionada con todo esto. Ok, muchas gracias, compañera Laura. Quiero recordar a los cibernautas que nos siguen en este momento y que van a estar viendo este programa durante todo este año, que en el 2020 el DANE, Departamento Nacional de Estadísticas, que es un ente oficial, que era un ente del mismo gobierno de Duque, en el 2020 certificó que en Colombia la pobreza estaba en un 42.5%. Había una crisis en Colombia en esa época, bajo el gobierno de Duque, que ya era la crisis de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, que era, por decirlo de alguna manera, la fase final es crítica del neoliberalismo salvaje, ese capitalismo salvaje, neoliberal, oligárquico, con alto contenido de control imperialista por parte de los Estados Unidos. Y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, certificó que se llevaron a cabo durante el estallido social en el 2020 y 2021 12.478 actividades de protesta en todo el país. Repito, 12.478 actividades de protesta en 860 municipios de la República de Colombia. Dicho por la ONU y dicho por el DANE, el tema de la pobreza, que era el contexto crítico en que se encontraba el país en ese momento. El primer día de la protesta salieron a protestar en 600 municipios de todo el país. Y quiero pedirle al compañero Michael que me caracterice digamos, ese tema de la Comisión de la Verdad también. Ya lo explicó la doctora Laura, pero yo sé que Michael tiene una visión muy particular que quiero que nos las aterrice complementando lo de Laura, pero antes quiero dejarle a Michael unos insumos para su intervención. Dylan Cruz fue asesinado, ese gran joven que nunca lo vamos a olvidar, un mártir de nosotros, de la juventud, del estallido social. Dylan Cruz fue asesinado en el 2019. En el 2020 se crearon los escudos azules. Y en el 2021 se creó la primera línea, de la cual Michael es un protagonista viviente que está aquí con nosotros, coordinador de una de esas, de esos frentes de resistencia de la primera línea en Cali. Y en el 2021 se crearon las mamás de la primera línea. Entonces, Michael, con este contexto que hemos reforzado, con este contexto jurídico que Laura ha explicado, aterrízanos un poquito ya cuál es la visión que ustedes tienen como marginarios de esa posible comisión de la verdad y del esclarecimiento de la verdad del estallido social. Michael.
Dale, muchísimas gracias por esa introducción. Tiene toda la relevancia para lo que nosotros queremos comunicar. Bueno, por un lado, creo que es muy importante también comentar que justamente, como lo habíamos comentado, en el año 2022 se entrega este informe final de la Comisión de la Verdad y para nosotros ha sido muy importante y hemos hecho una apropiación y trabajamos por su difusión de manera crítica sobre este informe porque es muy importante como un punto de avanzada en términos de construcción de verdad frente a lo que ha sido el Estado y sus violencias para los de abajo, para los empobrecidos, para los que se consideran que valen menos. En consecuencia con lo que tú nos preguntas y el contexto que estamos hablando y como lo comentaba Laura, es muy importante entender que lo que sucede en el estallido social es bastante paradigmático justamente porque se supone que nosotros acabamos de firmar un acuerdo de paz, ¿cierto? Que se suponía en el marco de este concepto de la justicia transicional el poder establecer una paz duradera en Colombia. El estallido social, en este caso, como tú no lo has comentado, pues plantea muchas preguntas frente a cuál era la, digamos, estabilidad de esa paz y en general de las instituciones del Estado en su tarea de contribuir bienestar hacia la población colombiana. Tú lo mencionaste, más de 12.000 acciones de protesta a nivel nacional, más de 600 municipios. Hay también otro dato muy importante por ahí, que es que entre el 60 y el 70% de los municipios del país entraron en paro nacional en el marco del año 2021. Y eso nos habla, digamos, de qué tan amplio fue justamente ese rechazo a la normalidad que estábamos viviendo, que se exacerbó por la pandemia. Yo diría que más que exacerbar la pandemia, lo que hizo fue desnudar cómo la clase política que nos ha gobernado desde que se dio la independencia no ha hecho sino construir un Estado para su beneficio propio y que ese beneficio pues está afincado o cimentado sobre la miseria de los más, ¿cierto? De los pueblos indígenas, campesinos y negros. Yo quisiera volver a conectar un poquito y fortalecer esta idea del porqué de esa Comisión de la Verdad, muy de la mano de que justamente uno de los hallazgos que hace la Comisión de la Verdad es que la impunidad ha sido un factor de persistencia del conflicto interno y explica por qué. La impunidad genera una desconfianza total hacia la institucionalidad del Estado, que se supone que somos iguales ante la ley, que supone que existe un mecanismo de justicia cuando hay violaciones a los derechos humanos. Y en el marco del estallido social, lo que vimos fue justamente una dinámica de mostrar el poder del Estado para acallar un descontento generalizado por parte de la sociedad colombiana a través de la represión estatal, la violación de nuestros derechos humanos, la negación de nuestra exigencia para que haya cambios institucionales. Y eso lleva justamente a que esta rabia que tú mencionaste se organice y esa organización lleva a esta explosión. Y hay algo muy importante que hay que mencionar. Nosotros, el estallido social no fue un estallido, se llama así justamente porque estalla, ¿cierto? Y algo que estalla pues no está previsto, no fue un ataque coordinado y organizado, sino que nosotros como líderes de organizaciones en los primeros meses del 2021 lo que hicimos fue convocar a un paro nacional justamente en rechazo a lo que en ese momento ya se consideraba como la cereza del pastel, pero que habían muchas fallas institucionales históricas, y esto hay que profundizarlo y mencionarlo, unas violencias económicas, políticas, culturales, estructurales, que de manera histórica desde la fundación del Estado se han venido profundizando y que son las raíces profundas de ese descontento social, y es justamente eso lo que hace, son los hallazgos principales de la Comisión de la Verdad, y esta llama justamente a una serie de reformas institucionales y culturales. Y aquí hay que decir algo muy importante
Y es que el acuerdo de paz, si lo miramos de manera crítica, el gobierno de Juan Manuel Santos logra el desarme de una parte armada del conflicto, pero realmente no hubo un compromiso real de hacer cambios institucionales para que esa paz tuviera unos cimientos fuertes sobre los cuales florecer. Esto sin desconocer que el uribismo en manos de Iván Duque no solamente lo desconoció, sino que se propuso hacer trizas ese acuerdo de paz y claramente desfinanció, y no hubo voluntad política para la aplicación y la implementación de los acuerdos generados en ese acuerdo, sino que además de eso no hubieron los cambios institucionales. Por ejemplo, algo que ahorita se está debatiendo, la macrocorrupción. Juan Manuel Santos no atacó las estructuras de corrupción a nivel nacional, que son las que principalmente generan el empobrecimiento a nivel territorial. Tampoco atacó el modelo económico. La Comisión de la Verdad establece que uno de los factores de persistencia también es el modelo económico capitalista, que no solamente genera pobreza, desigualdad e inequidad, sino que afecta los sistemas de vida de nuestra madre tierra y genera un montón, pues, de complicaciones a nivel territorial. Entonces, esto, para ser muy breve, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y para no extenderme más, la Comisión de la Verdad hace un llamado también a que a partir del hallazgo de que hay una cultura de violencia que nos ha dejado este conflicto armado, relacionada justamente con esas violencias estructurales, políticas y simbólicas de quienes han detentado el poder durante más de 200 años. Nosotros creemos también que en esta Comisión de la Verdad, más allá, es importante esclarecer los hechos de las violaciones de derechos humanos, es importante que no haya impunidad sobre los policías y militares que estuvieron como responsables de estas atrocidades, que no haya impunidad sobre los civiles que participaron de un ejercicio paramilitar. Eso hay que recordarlo y hay que denunciarlo. Una persona que hizo un ejercicio paramilitar en la ciudad de Cali, frente a las cámaras del mundo, frente a los ojos de Colombia, al lado de la policía, es hoy un concejal de la ciudad de Cali, ¿cierto? Entonces, quiero comentar, por último, para cerrar esto, de que para nosotros es importante en esto en términos de construcción de paz, no solamente porque cuando hay impunidad no hay confianza institucional para poder cimentar esa paz, sino que también es importante reconocer que durante todo el estallido social, lo que mantuvo durante más de 3 meses vivo ese estallido social fueron las actividades culturales, artísticas y pedagógicas realizadas por muchas organizaciones de jóvenes, líderes jóvenes, artistas y gestores culturales. Y eso es importante reconocerlo, porque el estallido social se le quiere dar este foco de que fue una expresión violenta de confrontación, de un ejercicio de violencia de nosotros, y por eso nos señalan de terroristas y guerrilleros, cuando realmente lo que fue una propuesta pacífica, una propuesta pedagógica, artística y cultural, y de estos espacios sensibles se señaló lo que estaba mal en el país. Esta es una posición que nosotros queremos entrar a dialogar con las demás organizaciones que están impulsando esta Comisión de la Verdad del Estallido, porque sentimos que es algo que está quedando por fuera, y por eso para nosotros es muy importante el tema del arte. Yo creo, para terminar, compañero, que es muy importante lo que tú mencionas frente a que el Estado y las instituciones proponen olvido sobre el estallido social. Para nosotros, el estallido social es una continuación del conflicto interno y no se puede entender fuera de ese marco, ¿cierto? Porque hubieron, como ya lo hemos mencionado, muchos relacionamientos, y hoy lo vemos que esa idea de post-conflicto pues no fue así, sino que esa violencia se recicló. Por lo tanto, creemos que es importante analizar el estallido social de manera profunda. Por último, quiero mencionar lo que pasó el día lunes en nuestro primer conversatorio, frente a lo que tú mencionas de esto de la Segunda República y la Primera. Justamente los compañeros del pueblo Misak de la organización AISO nos trajeron una memoria muy importante. Cuando Simón Bolívar logra libertar el territorio colombiano y se genera la primera junta de gobierno granadina, se estableció en esos acuerdos que esa junta de gobierno debería entrar a hacer acuerdos con las naciones indígenas.
esa junta de gobierno desconoció a las naciones indígenas y lo que hizo fue seguir profundizando el sistema de colonización, exterminio y genocidio a los pueblos indígenas. Y esto es importante porque también los pueblos indígenas y afro entraron nuevamente en el debate de la nación en el estallido social. No hay que olvidar que el primer acto de protesta del 28 de abril a las 6 de la mañana fue la tumbada de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Esto implica que esa Comisión de la Verdad también debe pensarse cómo hacemos para que otras voces, otros imaginarios que hemos habitado ancestralmente estos territorios y quienes se apropiaron de este territorio y le dieron también su lugar, como son las poblaciones negras, tienen algo que decir en cómo construimos este país, cómo le damos sentido a este país y qué necesitamos para construir paz. Mientras esas voces no se articulen al debate nacional de manera estructural, no vamos a construir paz, y el estallido social es un síntoma que nos llama a reflexionar la necesidad de ir más allá. Esto implica que las reflexiones frente a esta necesidad de la Comisión del Estallido tienen muchos detalles y tiene una temporalidad muy amplia que es importante que sigamos debatiendo para que no se quede como un ejercicio más de un informe y que dé cuenta de los responsables y de las víctimas, que haya una reparación frente a estas, pero una reparación profunda, ¿cierto? ¿Cuáles son los cambios institucionales que se han venido reclamando y no se hacen? Y justamente porque no se hacen esos cambios institucionales que reclaman los movimientos sociales, es que suceden estas dinámicas de estallido social. Muy bien, Michael. Muchas gracias. Michael Tupaz, indígena, joven del pueblo de los Pastos Nariño, vocero del punto de resistencia Bocha Pacífica Resiste en Cali. Yo quiero pedirle al máster central, ya para terminar casi, estamos llegando al final de nuestro programa, que nos pase estas fotografías o videos de los escudos azules del 2020, de la primera línea del 2021 y de las madres de la primera línea que salieron a las calles a defender a sus hijos de la arremetida fascista de las fuerzas militares de Duque y Uribe. Muy bien, hemos visto estas imágenes que acabamos de ver para refrescar la memoria de los jóvenes que van llegando a estos escenarios históricos y que no conocían. Ahí vimos esas madres defendiendo a sus hijos de la primera línea. Hermosa, hermosa reseña histórica audiovisual. Profesora Diana, ayúdenos a terminar este programa con algunas conclusiones o algunas cifras, si usted considera, mi querida Diana Alfonso. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias. Bien, lo que quería decir es un poco complementando y continuando con lo que ya han mencionado mis compañeros sobre estas causas del estallido social desde nuestra perspectiva, y en el país ya se han venido haciendo algunos aportes al tema. Consideramos que este estallido social precisamente es resultado de estas violencias estructurales y de estas violencias que inician y que se profundizan durante todo este conflicto armado en el país. En ese sentido, entender y vincular el informe de la Comisión de la Verdad nos ayuda a profundizar en estas causas del estallido social, y también nos aporta desde tres líneas diferentes, no solo desde este entendimiento y desde estas reflexiones hacia cómo el estallido social es una consecuencia del conflicto armado y de todas estas otras violencias estructurales, sino también nos aporta a nivel metodológico en la construcción de una Comisión de la Verdad para el estallido social, teniendo en cuenta que se tienen que hacer
una investigación y una construcción de estas verdades y estas memorias desde la acción sin daño, teniendo también como centro a las víctimas del conflicto armado. Y como una tercera línea también, y yo creo que es uno de los esfuerzos más grandes que se está haciendo desde la plataforma, es cómo esta Comisión de la Verdad, desde su transmedia y desde sus materiales que han sido producidos, además de los informes, pues nos deja muchas herramientas y muchas posibilidades para hacer pedagogía a las nuevas generaciones y a las generaciones pues anteriores acerca de las cosas que han sucedido en el país y cómo esto ha tenido un impacto en nuestras vidas diariamente. En ese sentido, pues considero que es importante profundizar en cómo el arte o cómo las otras expresiones creativas pueden ser también un mecanismo para hacer memoria, para construir paz y también un mecanismo para la educación popular que nos permita emancipar a estas comunidades y también crear una cultura donde no se repitan estos hechos, es decir, tener siempre como centro la no repetición. Ok, muchas gracias, Diana, profesora Diana Alonso. Bueno, ya hemos llegado al final del programa, casi una hora, 60 minutos. Yo quiero entonces darle 2 minutos a cada uno para que nos despidan el programa, invitando a los colombianos, a los caleños, a los bayunos, a toda la gente que puede estar en el foro esta noche. Hoy es miércoles. Este programa debe estar saliendo mañana jueves. Hoy es miércoles 24 de septiembre. Hoy ustedes tienen un foro, todos hasta mañana, si mal no estoy. Y mañana jueves 25 de septiembre, en la noche, o el viernes 26 en la mañana, debe estar saliendo este programa. Entonces, entendiendo que la gente que los va a ver a ustedes ya va a estar en pleno foro y que es posible que el viernes 26 tengan otra actividad, ¿qué invitación le damos, jóvenes, Michael, Laura y Diana? Brevemente, ¿qué mensaje le damos al pueblo colombiano sobre esta necesidad del estallido, del esclarecimiento de la verdad, memoria y reparación del estallido social en Colombia con epicentro Cali? Una invitación para esta noche, para estos días, para el foro y para esa necesidad que hoy hemos planteado aquí en la revista internacional Contraportada, como es la creación de un espacio de esclarecimiento de la verdad de lo que pasó en el 2021 y 2020. Comencemos con Laura. A ver, Laura, una despedida, por favor. Terminamos con Michael. Bueno, entonces abre sería micrófono. Primero. Ahí ya está. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Listo. Sí. Bueno, lo primero sería recordarles que, como lo mencionabas, ahora a las 6 tenemos un espacio donde vamos a abordar este tema del por qué una comisión de la verdad. Entonces, los invitamos a participar, los invitamos a que sigan de cerca lo que las organizaciones sociales y derechos humanos de víctimas están promoviendo alrededor de esta comisión. Del impulso de la comisión y entender que es muy importante hacer ese seguimiento como ciudadanía, porque de otra forma estos procesos no se ponen en marcha. Si no exigimos por parte de la sociedad civil, a las instituciones, al gobierno que pongan en marcha este tipo de procesos, pues no los vamos a poder consolidar. Entonces hay que estar ahí dando ese impulso, hay que estar también de cerca siguiendo las actividades de las organizaciones que están abordando todos esos temas relacionados con el estallido social, recordar que sin el trabajo articulado, coordinado, no se puede lograr mucho, necesitamos la unión de las organizaciones y también por otra parte tener en cuenta lo importante que es articular desde nuestras diferentes disciplinas. Por ejemplo, yo soy abogada, Michael y Diana trabajan en otros procesos, tienen otras áreas del conocimiento y miren cómo podemos articularnos para que desde diferentes perspectivas jurídicas, sociales, políticas, en la educación, podamos llamar a la verdad sobre el estallido, podamos pedir justicia
y que este tipo de actos de violencias contra los manifestantes no se vuelvan a repetir. Entonces, finalmente, invitarlos también a que a que vean nuestros espacios. Si no pueden participar en el foro ahora en la tarde, que puedan ver nuestros espacios en YouTube. Y ahora sí los dejo con Diana y con Michael. Para cerrar, me gustaría, pues, primero hacer una invitación a que todas estas memorias que se construyan alrededor del conflicto y de este estallido social no sean unas memorias quietas, sino que sean memorias vivas, que se estén construyendo y complementando constantemente. Y también hacerles un llamado a que sigan nuestras redes sociales. Estamos como Marginarios en Instagram, en YouTube y en otras redes sociales. Y así podemos conectar con actividades artísticas, pedagógicas y culturales que estaremos haciendo en el futuro. Agradecer a que nos hayan invitado a este espacio. Para nosotros es de mucha felicidad que se reconozca pues el esfuerzo que hacemos por el debate y las ideas que hemos venido construyendo acá y que se posicionen. Como dicen las compañeras, invitadísimos a que nos sigamos articulando, no solamente digamos que estén pendientes de nuestras actividades, sino que también estamos abiertos a la propuesta, ¿cierto? Para nosotros es muy importante la activación desde el arte, desde los eventos culturales, también desde las pedagogías. Justamente queremos invitarlos este semestre, vamos a tener este final de año, pues vamos a mantener de manera constante estos diálogos sobre la memoria del estallido social y el tema de la comisión, haciéndole seguimiento a este proceso, impulsando, proponiendo ahí nuestras ideas, pero también conociendo lo que están pensando todas esas organizaciones que nacieron en el estallido. Ya tuvimos 3 el día lunes, esperamos el próximo mes poder contar con otras y así hasta que podamos como abrazar a todas esas organizaciones. También que en el exterior queremos comenzar a conectar con esa movilización que hubo en el estallido social en el exterior. Tenemos varias propuestas ahí en articulación con otras organizaciones. Y por último, decirles que este año la exposición de la Comisión de la Verdad, Hay Futuros y Hay Verdad, del Acuerdo de Paz, llega a Cali, a la Biblioteca Departamental, y nosotros ya estamos realizando una agenda de actividades en ese espacio justamente para seguir impulsando que no haya olvido sobre lo que pasó en el estallido social, exigir esclarecimiento, exigir justicia, con el objetivo de la no repetición, con el objetivo de construir paz territorial y construir paz nacional, pero también llamarlos a que nos articulemos y sumemos fuerzas para que esta memoria, como le dice la compañera Diana, sea una memoria viva que transforme el país y que vayamos profundizando las raíces y la movilización también de lo que tú nos comentabas, compañero, de este proceso constituyente que nosotros creemos que desde las reflexiones del estallido social y de lo que ha planteado la Comisión de la Verdad del Acuerdo de Paz, creemos que es fundamental aperturar más espacios de diálogo sobre el país que queremos, y eso plantea movilizar y seguir movilizando este movimiento frente y debate frente a los temas constituyentes y mucho más cuando vemos que los partidos políticos tradicionales y quienes nos han gobernado y quienes ostentan el poder económico y político se niegan a las transformaciones, y esa negación es justamente la que genera el conflicto y la que generan los estallidos sociales. Así que invitados a que nos sigan y también esperamos pronto estar haciendo activaciones en otras ciudades. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Diana, Laura y Michael, por este momento para el pueblo colombiano, para esta pedagogía, para decirle al pueblo colombiano y latinoamericano y a la diáspora colombiana que nos sigue que el estallido social es un fenómeno histórico y que su impacto está vivo a través de estos jóvenes que acaban de hablar, de explicar, de argumentar. Nos faltó, y quizás lo podamos hacer en una próxima oportunidad, nos faltó articular el tema del estallido social, el esclarecimiento de la verdad y el proceso constituyente de Colombia, que es un tema, y Michael lo acaba de mencionar. Y también recordarle que el actual gobierno del presidente Petro, fíjate la diferencia de las fuerzas militares de Duque, asesinas, criminales, torturadoras, violadoras de todos los derechos humanos habidos y por haber, y las fuerzas militares del actual gobierno. Ha habido una diferencia abismal
en cuanto al respeto de los derechos humanos, las comunidades indígenas, el derecho a la protesta. Aquí vemos cómo, por ejemplo, los campesinos encierran a los militares y no hay violencia por parte de los militares, sino soluciones dialogadas y pacíficas. Y bueno, hemos visto muchas cosas distintas, gracias a Dios, y en ese sentido felicitamos al gobierno nacional por este logro, que es que, y el SMAT por lo menos desapareció ese maltrato aberrante que hizo durante el estallido con nuestros jóvenes, mujeres y hombres que fueron eliminados, desaparecidos, torturados o asesinados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fraterno para la plataforma Imaginarios, una plataforma creativa de memoria, verdades y resistencia de Cali, con perspectiva para todo el país. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Muchos éxitos en su foro. Y aquí cuentan con esta vitrina periodística que combina el periodismo, la información, la pedagogía, la educación popular, la pedagogía constituyente, la pedagogía para la paz, en una sola simbiosis con nuestra columna de la Corporación Escenarios para la Paz. Y este fue un programa en el marco de la Semana por la Paz número 38. Emitimos desde Bogotá, los jóvenes desde Cali. Un abrazo fraterno, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós, nos vemos, muchísimas gracias. Gracias.